Primero quiero comentarles que no vamos a hacer Zoom ni nada que se le parezca. Estoy con un tema personal, así que la clase de hoy la voy a dejar programada para que aparezca en el horario correspondiente. La idea de hoy era tratar de recorrer en la primera parte del encuentro, si nos conectábamos a Zoom, que lo haremos la semana que viene, si Dios quiere, recorrer un poco todas las ideas de currículum que venimos teniendo desde que empezamos a leer. Recuerden que la idea era, nuestra materia es didáctica y currículum, entonces, digamos, recordar un poco el concepto de didáctica general y adentrarnos un poco más detalladamente en la idea de qué es el currículum. De didáctica general, ustedes ya tenían muy claro que la didáctica tiene como objeto de estudio la enseñanza, y por lo tanto analizar todo lo que tiene que ver con la enseñanza en sus tres momentos, ¿no? La cuestión o la etapa preactiva, cuando voy a planificar, la etapa interactiva en el encuentro con el otro, y la etapa postactiva, la que tiene que ver con la evaluación y la reflexión sobre también las prácticas que hemos realizado. Bueno, y el otro eje de la materia, o el nombre de la materia, que es currículum, habíamos empezado a leer algunos textos. El primero que habíamos leído era el de Inés Dussel, y la idea era que repasáramos un poco entre todas, con lo que ustedes tenían escrito en sus portafolios, estos conceptos. Ya que eso no va a ser posible, entonces voy a grabar estos dos videos. En uno voy a estar hablando de los recorridos previos, y en el otro voy a recorrer el tema de hoy, que era conversar un poco sobre el marco referencial curricular. Empezamos por la primera parte, el repaso con el concepto de currículum. Entonces recordamos como para que, si en algún momento yo les preguntara, bueno, desarrollo un texto sobre todo lo que sabe sobre currículum, podamos recorrer todos estos textos y todos estos autores, ¿no? Entonces, recordando un poco que vinimos viendo, el primer texto con el que nos encontramos fue el de Inés Dussel, que además vimos el video que aportaba algo interesante en relación a esta cuestión de que el currículum debía ser situado en cada institución, y entonces hacía más bien referencia a la cuestión del proyecto institucional, ¿no? Que es lo que permite que el currículum se concrete más específicamente en cada institución. Bueno, Dussel decía, entonces, planteaba primero que en torno al currículum había básicamente dos cuestiones importantes, que tenía por un lado un carácter prescriptivo y por otro lado se le pedía o se necesitaba del currículum cierta flexibilidad. Esto generaba cierta contradicción. También nos planteaba que era un hecho político, porque evidentemente incluía algunos temas y excluía otros, y por lo tanto en esas decisiones había decisiones que tenían que ver con políticas públicas y políticas educativas. Es un término que además aparecía, nos decía este texto y todos los otros textos que estuvimos leyendo, en la década del 70, con los estudios sobre currículum que fueron apareciendo, sobre todo en el mundo anglosajón. Hablaba Inés Dussel del currículum prescripto, el documento público dictado por el Estado, donde están establecidos los contenidos mínimos que deben ser enseñados en todos los niveles, en cada uno de los niveles educativos y en cada una de las áreas de cada uno de los niveles, ¿no? Áreas, ámbitos de experiencia, en el caso del nivel inicial, otras terminologías también. Hablaba entonces de un currículum real o en acción, o sea, lo que efectivamente del currículum prescripto después se enseñaba en las aulas, del currículum oculto, que eran aquellas cosas que se aprendían en las instituciones educativas y no estaban escritas en el diseño curricular, y el currículum nulo, que eran aquellos temas que no se habían incluido. Goodson además hacía una definición interesante sobre el currículum. Recuerdan que eran varios ítems. Esto es muy importante, ¿no?, de recalcar cuando uno habla de currículum. El currículum organiza espacios y tiempo, el currículum es la manera de controlar al docente y observar si el diseño curricular efectivamente se está concretando en el aula. Establece que hay que hablar de algunos temas y de otros no. Delimita y organiza la acción del docente, y en relación
a la flexibilidad que debe tener el currículum, tenemos esta idea entonces del proyecto institucional. De qué manera esos contenidos que deben ser enseñados en cada uno de los niveles educativos, bueno, después se concretan en las instituciones escolares, teniendo presente las necesidades y las particularidades propias de cada comunidad educativa. Ya igual esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos los niveles de concreción del currículum, ¿no? Y vamos a ver qué debe tener un proyecto institucional, lo vamos a ver con detalle. Después estuvimos viendo los 2 capítulos de Guies Palamidesi, uno dedicado a la cuestión de los contenidos escolares, que lo hemos recorrido con bastante detalle, y además también había un video, ¿no? Recordamos allí que hablaba de los campos de producción de los contenidos escolares, que hablaba de la cultura, de las culturas el día de hoy, cómo en realidad en este momento hay un gran respeto además a la multiculturalidad y una apertura justamente a pensar en aulas heterogéneas donde todos nos nutrimos de los conocimientos de otros, sobre todo si provienen de otras culturas, y entonces pueden aportarnos enriquecedoras miradas. Después había un capítulo dedicado exclusivamente al currículum, ¿no? Y había todo un recorrido etimológico del término, y nos deteníamos en pensar esa cuestión que tenía que ver con el significado de la palabra relacionado con la carrera, ¿no? Currere venía de currere, que quería decir carrera. Y habíamos dicho que no era una carrera azarosa, sin una finalidad, sino que era una carrera con una direccionalidad pensada para llegar a un punto determinado, que es un poco la idea de los diseños curriculares, ¿verdad? Tienen finalidades educativas, se busca encontrar y transmitir determinados contenidos al terminar cada nivel educativo. Y luego había toda una clasificación del currículum, pensando que existía la manera de verlo como un modelo a poner en acción, y entonces había como 2 miradas, o 3 mejor dicho, tomarlo como un cuerpo organizado de conocimientos, como una declaración de objetivos de aprendizaje y como un plan integral para la enseñanza. Cualquiera de esas 3 formas seguía viendo al diseño curricular como un modelo a poner en acción en el aula. Les reitero lo que ya les dije en otro video y en alguna cuestión cuando escribimos también en nuestra clase. Evidentemente ninguna de estas formas es absolutamente pura, ¿no? Hay en los diseños curriculares un poco de todas estas perspectivas que fueron apareciendo en el tiempo. Innegablemente el diseño es de alguna manera un modelo para poner en acción en el aula, ¿no? Tiene mucho de esta concepción. Después habíamos dicho que había aparecido dentro de esa concepción modélica, o sea, de ver al diseño como un modelo, otra concepción con una postura ya más centrada en el niño y relacionada con la ampliación modélica, como la llaman Guies y Palamidesi, una ampliación modélica con los aportes de la escuela nueva, y entonces pasaba a ser un currículum muy centrado en los intereses del alumno. Luego aparecía una perspectiva social que fue muy importante, porque entonces fue la que permitió quedarse dentro del aula, observar con detenimiento desde la perspectiva sociológica, y permitió que apareciera esta idea de currículum oculto, ¿no? Como que fácilmente percibió que lo que se aprende en la escuela excede a lo que está escrito en los diseños curriculares. Entonces apareció el concepto de currículum oculto a partir de esta perspectiva sociológica. Bueno, después habíamos hablado de una perspectiva pedagógica, ver al currículum como un proyecto práctico de elaboración colectiva. Habían aparecido distintos movimientos que pensaban en la acción del profesor, y entonces también abrían el panorama a otras cuestiones relacionadas con la acción en el aula y con el currículum en acción, digamos.
Bueno, y habíamos dicho entonces como una definición final que el diseño curricular era un documento oficial, escrito, público, editado por el Estado, que era el campo que tenía mayor fuerza y poder de decisión, que materializaba la selección de los contenidos que habían sido seleccionados en determinado momento histórico para ser transmitidos. Bien, esto era lo que habíamos visto hasta ahora. Si yo les dijera escriban un texto en el que relaten todo lo que saben sobre currículum, bueno, esto es una posibilidad, contar todo esto. Y también contar esto que vamos a ver sobre el marco curricular referencial, que lo voy a explicar en otro video para que sea más fácil de subirlos. Ahora seguimos.